Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial, con la energía recargada y listos para sumergirse en un tema que, sinceramente, ha estado en boca de todos en el fascinante mundo del espectáculo. Hoy tenemos una noticia que no solo promete dar mucho de qué hablar, sino que, francamente, ya era hora de que sucediera. Vamos a zambullirnos de lleno en la noticia que tiene a muchos intrigados y debatiendo. Amber Zell pone un alto. Se acabaron las preguntas sobre su vida privada. Sí, lo han leído bien. Nuestra querida actriz, ese torbellino de talento y carisma que ha conquistado escenarios internacionales, ha decidido establecer límites claros y contundentes. Y créanme, esto no es un mero capricho pasajero, es una declaración poderosa, un grito silencioso que resuena con fuerza y que merece ser analizado en profundidad. En este vídeo vamos a desgranar punto por punto qué significa realmente este alto que Amber Zell ha decidido imponer, porque consideramos que es un movimiento extraordinariamente valiente y, sobre todo, necesario en el panorama actual. Exploraremos las profundas implicaciones que esta decisión puede tener, tanto para su propia carrera y bienestar como para la dinámica general del mundo del entretenimiento. Además, echaremos un vistazo introspectivo a cómo esta postura podría influir, de manera significativa, en la forma en que los medios de comunicación y, por extensión, los fans interactúan con las figuras públicas. Así que si son fervientes seguidores de Amber Zell, si sienten una profunda fascinación por el intrincado universo de las celebridades, o si simplemente disfrutan de reflexionar sobre los límites, la privacidad y el respeto en la era digital, este vídeo está pensado especialmente para ustedes. Pero antes de que nos zambullamos de cabeza en el meollo de este apasionante tema, permítanme hacerles un pequeño recordatorio que estoy seguro agradecerán. Si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Aquí, en este espacio, nos dedicamos a traerles contenido fresco, análisis profundos y perspicaces, y las noticias más relevantes y comentadas del mundo del entretenimiento. Ese botón rojo de suscribirse es su pasaporte a un universo de información y entretenimiento. Y para asegurarse de que no se pierden ni una sola de nuestras publicaciones, activen esa pequeña campanita que aparece al lado. Con ella, recibirán notificaciones al instante cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo incondicional es el combustible que nos impulsa a seguir creando y compartiendo. Ahora sí, con toda la energía y expectación del mundo, vamos al meollo del asunto. Amber Zell, esa estrella turca que ha logrado cautivar corazones a lo largo y ancho del planeta con su innegable talento actoral y una belleza que deslumbra, ha tomado una decisión trascendental: ya es suficiente. Durante años hemos sido testigos privilegiados de cómo su carrera profesional ha despegado de manera meteórica, cómo sus producciones televisivas se han convertido en verdaderos fenómenos de audiencia, y cómo su figura se ha erigido como un referente indiscutible de moda, estilo e inspiración. Pero paralelamente a este arrollador éxito profesional, su vida privada ha permanecido bajo un escrutinio mediático constante, un foco implacable que, en muchas ocasiones, ha cruzado la delicada y necesaria línea que separa lo profesional de lo personal. Las revistas, esos escaparates de la vida ajena, los portales de noticias, esas fuentes inagotables de información, las redes sociales, ese eco amplificado de nuestras vidas. Todos y cada uno de ellos han escudriñado implacablemente cada uno de sus movimientos, cada una de sus relaciones sentimentales, cada minúsculo detalle de su día a día. Y si bien es innegable que la vida de las celebridades, hasta cierto punto, genera un interés público legítimo y comprensible, existe un límite. Un límite infranqueable, un cordón sanitario invisible que, al parecer, Amber Zell ha decidido marcar con una firmeza inquebrantable. El titular, ese grito visual que nos precede, nos lo dice claramente: se acabaron las preguntas sobre su vida privada. Y esto, mis amigos, no es una renuncia, no es una retirada estratégica, sino una reafirmación poderosa de su derecho intrínseco a poseer un espacio personal, un santuario íntimo protegido de las miradas indiscretas. Detengámonos un instante a reflexionar sobre esto. ¿Cuántas veces, a lo largo de nuestra vida, hemos sido testigos de cómo celebridades son acosadas sin piedad por paparazzi en busca de la instantánea jugosa? O cómo sus relaciones personales, sus altibajos emocionales, son analizados y diseccionados hasta el extremo por un público que, en la gran mayoría de los casos, desconoce por completo la cruda y compleja realidad que se esconde tras el brillo de las cámaras y las alfombras rojas? Es sorprendentemente fácil caer en el olvido de que, detrás de cada figura pública, de cada rostro conocido, existe una persona.
Una persona con sentimientos, con miedos, con anhelos, con deseos profundos de vivir su vida de manera auténtica, sin la asfixiante e implacable presión de ser constantemente juzgada, analizada o, peor aún, expuesta sin su consentimiento. Ande, al adoptar esta postura firme y decidida, no solo está erigiendo una muralla de defensa en torno a su propia privacidad, sino que también está lanzando un mensaje contundente y necesario a toda la industria del entretenimiento. Es un mensaje de empoderamiento. Un mensaje que declara sin ambages: yo controlo mi narrativa. Durante demasiado tiempo las celebridades han parecido estar a merced de los designios de los medios de comunicación, como si estuvieran obligadas a compartir aspectos íntimos de su vida que quizás jamás desearon exponer al escrutinio público. Pero los tiempos, afortunadamente, están cambiando. Cada vez son más las figuras públicas que deciden alzar su voz, exigir respeto y defender con ahínco sus límites personales. Y Ande Ercel, dada su enorme plataforma, su inmensa popularidad y su considerable influencia, tiene el poder de hacer que ese mensaje, esa llamada a la prudencia y al respeto, resuene con una fuerza sísmica. Ahora lancemos una pregunta al aire, una que seguramente ronda en las mentes de muchos de ustedes. ¿Qué tipo de preguntas creen ustedes que Ande Ercel ha decidido dejar de responder? Con toda probabilidad nos referimos a todas aquellas cuestiones intrusivas que indagan en sus relaciones sentimentales, en la intimidad de sus amistades más cercanas, en los detalles más recónditos de su hogar familiar, o incluso en sus planes personales y familiares a corto o largo plazo. Asuntos que, siendo honestos, no guardan la más mínima relación con su desempeño profesional como actriz, con su arte. Ella nos brinda generosamente su talento en la pantalla, nos conmueve con la profundidad de sus personajes, nos inspira con su inconfundible estilo, y eso, señoras y señores, es precisamente lo que deberíamos valorar, aplaudir y, sobre todo, debatir. Intentemos imaginar, por un momento, la presión constante y asfixiante que implica saber que cada fotografía que publicas en tu perfil de Instagram, cada salida casual que realizas, será analizada al milímetro, comentada hasta la saciedad y, muy posiblemente, convertida en una noticia sensacionalista sin tu más mínimo consentimiento o aprobación. Es un desgaste emocional y mental monumental. Y Ande, al pronunciar el categórico basta, está liberándose de esa pesada carga. Está eligiendo con lucidez y determinación priorizar su bienestar emocional y mental, aspectos que, lamentablemente, a menudo son relegados a un segundo plano en la incesante y a veces voraz búsqueda de la exclusiva periodística. Esta decisión valiente por parte de Ande Ercel también podría desencadenar un cambio significativo en la forma en que los medios de comunicación se aproximan y tratan a las celebridades. Es posible que a partir de ahora se vean empujados, o incluso obligados, a adoptar un enfoque más respetuoso, a dedicar más tiempo y recursos a la cobertura de sus carreras profesionales, a las entrevistas enfocadas en sus películas y series, a análisis más profundos sobre su impacto cultural y artístico. Y quién sabe, quizás incluso se animen a formular preguntas más profundas, más reflexivas y enriquecedoras sobre su oficio, sobre su arte, sobre su visión del mundo. Además, y esto es fundamental, debemos considerar el papel y la reacción de los fans. Es absolutamente natural y hasta cierto punto deseable que los admiradores sientan un interés genuino por conocer un poco más sobre sus ídolos, sobre las personas que tanto admiran. Pero Ande no está declarando que no desea ser admirada, ni que rehúye la interacción con sus seguidores. Simplemente está trazando una línea roja, una frontera muy clara. Lo que ella está comunicando es: valoro enormemente su apoyo, disfruto de su entusiasmo por mi trabajo, pero mi vida personal es mía y solo mía. Y esa distinción, esa separación nítida, es fundamental y absolutamente respetable. Este acto de Ande Ercel puede ser interpretado, y creo que con mucha razón, como un acto de profunda valentía. No es una tarea sencilla, ni mucho menos enfrentarse a la inmensa presión mediática, especialmente cuando se es una figura tan popular y seguida a nivel global. Requiere un coraje considerable para decir un firme no, y para defender con tenacidad la propia autonomía y el derecho a la intimidad. Y eso, créanme, es algo que admiramos y aplaudimos sin reservas. Analicemos ahora con un poco más de detenimiento las implicaciones a largo plazo de esta decisión. Si Ande Ercel se mantiene firme en su postura, podríamos ser testigos de una transformación en la dinámica de poder y respeto entre las celebridades y la prensa. Los medios de comunicación podrían verse en la necesidad de reorientar sus estrategias, invirtiendo
o más tiempo y energía en la cobertura exhaustiva y rigurosa de sus carreras artísticas, en entrevistas que profundicen en sus procesos creativos, en análisis detallados de su impacto en la industria y en la sociedad. Y, quién sabe, tal vez esta apertura se extienda a la formulación de preguntas más complejas y significativas, que aborden su visión del arte, su filosofía de vida o su perspectiva sobre temas de relevancia social. Por otro lado, esta decisión tiene el potencial de encender un debate crucial y necesario sobre la difusa línea que separa lo público de lo privado en la era digital, una era caracterizada por la hiperconectividad y la inmediatez. En un mundo donde la información parece estar al alcance de un simple clic, ¿cuáles son realmente los límites de la privacidad? ¿Hasta dónde se extiende el derecho legítimo de los medios a informar y dónde comienza, ineludiblemente, el derecho inalienable de los individuos a mantener su vida en reserva y protegida? Andercel, quizás sin proponérselo conscientemente, se ha convertido en un catalizador inesperado para esta conversación tan relevante. Es fundamental recordar, y nunca debemos perderlo de vista, que Andercel es una profesional sumamente talentosa y dedicada. Su éxito arrollador y su reconocimiento internacional no se basan en los chismes de su vida amorosa, ni en supuestos escándalos, sino en su incansable dedicación a su oficio, en su pasión por la actuación y en su compromiso inquebrantable con cada proyecto que emprende. Hemos sido testigos de su impresionante evolución como actriz, de su asombrosa capacidad para dar vida a personajes complejos y multifacéticos, y de su profundo compromiso con la calidad y la excelencia en cada una de sus interpretaciones. Y es precisamente en esa faceta en su arte donde debería recaer la atención principal y más merecida. Quizás al poner un alto firme y decidido a las preguntas invasivas sobre su vida privada, Ande está, de manera sutil pero poderosa, abriendo un nuevo espacio, un nuevo terreno fértil para que su trabajo hable por sí mismo. Está invitándonos de manera implícita a apreciar su arte en su máxima expresión, a admirar la magnitud de su talento, a celebrar sus logros profesionales con la intensidad que merecen. Y eso, para ser francos, es infinitamente más interesante, más enriquecedor y, sobre todo, mucho más auténtico. Ahora analicemos cómo esta decisión podría impactar en su amplia base de seguidores. Es plausible pensar que algunos fans, aquellos más inclinados a disfrutar del cotilleo y de los detalles más íntimos de la vida de sus ídolos, podrían sentirse, en un principio, algo decepcionados al no poder acceder a esa información que tanto les agrada consumir. Sin embargo, creo firmemente que la gran mayoría de sus verdaderos admiradores, aquellos que valoran su arte y su trayectoria profesional, comprenderán y respetarán profundamente su decisión. El amor y la admiración por un artista se basan, en última instancia, en su obra, en su talento, no en los detalles efímeros y a menudo irrelevantes de su vida personal. Y para aquellos que, admitámoslo, disfrutan enormemente del chismorreo y de las noticias más jugosas, bueno, siempre habrá otras celebridades dispuestas a compartir cada detalle de su vida con el público ávido de información. Pero Andercel ha elegido conscientemente tomar un camino diferente, un sendero que prioriza su paz interior, su autenticidad y su integridad. Y eso, para muchos de nosotros, es un ejemplo inspirador y digno de seguir. Estamos, sin duda alguna, presenciando un momento crucial, un punto de inflexión en la compleja y a menudo tensa relación entre las celebridades y el público. Las redes sociales, con su inherente inmediatez y alcance masivo, han democratizado, en cierta medida, la comunicación, permitiendo a las estrellas interactuar directamente con sus seguidores y construir comunidades más cercanas. Sin embargo, también han amplificado exponencialmente el escrutinio, la presión y la exposición. La decisión de Andercel es un recordatorio poderoso y necesario de que, a pesar de la viralidad, de la constante conexión y de la aparente democratización de la información, todavía existen fronteras, límites sagrados que deben ser, y serán, respetados. Imaginemos por un instante el inmenso alivio, la sensación de liberación que debe experimentar Ande al saber que en su próxima aparición pública, no tendrá que enfrentarse a las mismas preguntas repetitivas, intrusivas y, en ocasiones, francamente invasivas. Podrá centrar su energía y su atención en hablar de su nuevo proyecto, de su fascinante experiencia en el set de filmación, de sus aspiraciones profesionales más ambiciosas. Y eso, sin lugar a dudas, se traducirá en una mayor autenticidad, una energía renovada y una conexión más genuina con el público. En resumen, la decisión de Andercel de imponer un alto rotundo a las preguntas sobre su vida privada es un movimiento audaz, necesario y, sobre todo, inspirador. Es una defensa firme y decidida de su derecho inalienable a la privacidad,
un mensaje poderoso de empoderamiento dirigido a otras celebridades que puedan sentirse oprimidas por la presión mediática, y una invitación colectiva a redirigir nuestra atención hacia el talento, la carrera y el arte de los artistas. Es, en definitiva, un recordatorio invaluable de que detrás de cada figura pública, de cada rostro famoso, existe una persona con emociones, con aspiraciones y con el derecho fundamental a ser respetada y a tener un espacio propio para vivir su vida sin ser constantemente escrutada, juzgada o expuesta. Hemos analizado en profundidad las múltiples implicaciones de esta trascendental decisión, el impacto potencial que podría tener en la forma en que los medios operan y en la dinámica de interacción con los fans, y la considerable valentía que se requiere para adoptar una postura tan firme y a la vez, tan vulnerable. Creemos firmemente que este es un paso positivo y necesario hacia la construcción de un ecosistema de entretenimiento más respetuoso, ético y centrado en el verdadero valor, el arte. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, un análisis que esperamos haya sido tan informativo como reflexivo. ¿Qué opinan ustedes sobre la contundente decisión de Ander Zell? ¿Creen que otras celebridades deberían seguir su valiente ejemplo? Nos encantaría leer sus pensamientos, sus opiniones y sus reflexiones aquí abajo, en la sección de comentarios. Compartan sus puntos de vista, abramos un debate constructivo y construyamos juntos esta comunidad. Antes de despedirnos, quiero expresar mi más sincero agradecimiento por acompañarnos una vez más en este viaje de análisis y reflexión. Su apoyo incondicional es, sin lugar a dudas, invaluable. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha aportado valor y desean seguir recibiendo contenido similar, no olviden, por favor, regalarle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con aquellos que también puedan estar interesados en este fascinante tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no duden en suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita para no perderse absolutamente nada. Nos vemos en el próximo vídeo, llenos de energía y expectación. Cuídense mucho y hasta la próxima.